Buenas noches, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en Tertulia de Noche. Cada semana nos encontramos a través de canales 14 y 16. Hoy vamos a hablar del movimiento cooperativo, de los cuestionamientos que recientemente se publicaron en un diario nacional y que toca el riñón del movimiento cooperativo. El Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa CENECOP es un ente privado creado con el objetivo de educar y capacitar al sector. Ha usado recursos públicos, según este diario, aprobados por ley, para promover negocios y actividades distintas a su fin. Una investigación del periódico La Nación encontró al menos 20 casos que evidencian el uso de dinero de CENECOP para pagar deudas de otras cooperativas, construir centros de recreo, capitalizar a otros consorcios, dar préstamos para centros de cuidado y hasta para hacer campañas de información sobre el Tratado de Libre Comercio en el año 2007. La Nación citó otros casos que en el 2009 se destinaron 6.3 millones a un fideicomiso constituido con la Unión Nacional de Cooperativas UNACOP RL y la Asociación Cristiana de Jóvenes para administrar y desarrollar proyectos turísticos en el campamento en Ochomogo. También en el año 2011 el CENECOP RL asumió las pérdidas de la Catalina RL para que los estados financieros de esa empresa presentaran excedentes y no pérdidas al año siguiente, y aún se desconoce el monto pagado según las revelaciones de este diario. Hoy vamos a hablar en tertulia de este tema con el secretario ejecutivo del CONACOP, que fue presidente de Infocop, del Instituto de Fomento Cooperativo, por 10 años, y actualmente es director del programa de cooperación para Centroamérica. Estamos hablando de don Freddy González, quien está con nosotros. Freddy, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por invitarme al programa, con mucho gusto. También vamos a hablar sobre Copepuas, que también fue un tema que se ventiló en medios televisivos nacionales, y vamos a ver qué pasó también por ahí, que por cierto, en otro momento antes de que Canal 7 publicara ese tema, también posteriormente se dio a conocer el derecho de respuesta que se generó por parte de, en este caso, de la entidad correspondiente a la cual se hacía alusión, y creo que el tema quedó claro, pero vamos a hablar de otros detalles que ahí se dieron, por ejemplo, sobre un préstamo que se otorgó de 25 millones, un crédito. Vamos a ver de qué se trata ese tema. Pero bueno, don Freddy, gracias de nuevo y cuénteme un poquito, deme su criterio sobre las publicaciones que hace el diario La Nación que toca al sector cooperativo. Bueno, primero que todo quisiera dar las gracias por esta oportunidad de participar en este programa y poder un poco conversar sobre las cosas que están pasando en el movimiento cooperativo. Tal vez sería importante, Echaverry, que en algún momento del programa también hablemos de las cosas importantes que están pasando en el movimiento cooperativo. No, hay de todo. Y entrar en estos detalles. Claro. Bueno, nos hemos visto sorprendidos por el periódico La Nación con un análisis que hace, me parece a mí, a profundidad de una empresa cooperativa, en este caso el CENECOP, donde hace algunas observaciones que a mí me parece que lo que nos deben servir es para corregir y enderezar el camino de las organizaciones cooperativas. Eso es lo más importante. Creo que podemos entrar en detalle en cada una de ellas, pero lo más importante aquí es que si han habido equivocaciones, si algo no se está haciendo bien, hay que corregirlo, pero lo más importante es la obligación que tenemos todos los que de una forma u otra administramos recursos públicos de dar cuentas a los entes superiores. Ustedes como dirigentes cooperativos, después de que sean estas noticias, ¿cuánto impacta negativamente al sector cuando viajan, por ejemplo, a otras zonas o sobre la credibilidad propia del mismo sector? Bueno, debo decirles que el movimiento cooperativo es un sector social, claro, ¿verdad? Y los sectores sociales son vivos, están en constante cambio. Más el movimiento cooperativo que cada 2 años está en un proceso de elecciones internas. Entonces eso genera mucho roce. Pero cuando vemos estas noticias que se refieren precisamente a un órgano superior que tiene que ver con la educación y la capacitación cooperativa, lo que nos llama la atención es que definitivamente hay cosas que deben ser corregidas, hay cosas que aparentemente no están bien
Y además me parece que se comete un gravísimo error, ¿verdad?, al negarle la autoridad que tiene sobre las empresas que reciben recursos públicos a la Contraloría General de la República. Me parece que es un irrespeto el hecho de que una organización que durante los últimos 10 años ha administrado más de 10.000 millones de colones, se niegue a entregarle a la Contraloría General de la República sus libros legales, sus actas y sus libros contables. Creo que ahí el Cenecop comete un error, pero como le digo, las personas se equivocan. Me parece que ante la atención que ha sufrido el gerente de esta empresa cooperativa, puede ser que no haya tomado las mejores decisiones, pero bueno, son las cosas que podemos conversar durante el programa con mucho gusto. Pero bueno, ustedes, digamos, son del CONACOP, y en alguna medida, ¿cómo perciben el hecho de que el responsable, o más bien quién es el responsable de supervisar el dinero que las cooperativas le entregan al Cenecop, que son el 2.5% de los excedentes de cada cooperativa, que según la Nación, solo el año pasado se le entregaron a ese órgano cooperativo 1.200 millones de colones? Bueno, o sea, que no es un menú tampoco, porque usted habla de que no quieren entregar los datos, pero es que no es un menú. Bueno, chévere, yo no quisiera ser irrespetuoso, porque me parece que a esos cuestionamientos, lo más importante sería que aquí estuviera sentado el gerente general de Claro, en de su Cenecop. momento lo vamos a llamar porque en esta investigación no dio declaraciones ni siquiera al periódico, que hubiéramos conseguido otra, pero bueno, esperemos que en su momento haga su descargo. Yo vengo aquí como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cooperativas, y desde el CONACOP creemos importante que toda empresa cooperativa que recibe recursos públicos, sean cargas parafiscales que pagan las cooperativas o recursos de transferencia girados por el Infocop, deben de ponerse a las órdenes de la Contraloría General de la República para el escrutinio de su labor y el escrutinio de su trabajo. Me parece a mí que salir diciendo que el Cenecop es una empresa privada y que no van a ofrecer la información toda, sino solo las partes que la Contraloría pida, me parece que es una falta de respeto. Es una falta de respeto a la autoridad de la Contraloría, es una falta de respeto a la Asamblea Legislativa y es una falta de respeto a los costarricenses. Pero a las mismas cooperativas que le dan el 2.5. Por supuesto, a los asociados de las cooperativas que giran esos recursos, que son la sangre de la cooperativa para lo que tiene que ver con educación y capacitación. Pero podemos entrar en detalle, por lo menos, de algunos aspectos porque que son relevantes sobre este tema. Usted habla, bueno, desde el Cenecop, y uno desconoce un poco sobre cómo se gestionan las partes cooperativas, pero, por ejemplo, el periódico dice que para promover negocios y actividades distintas a su fin, ¿eso se puede? Con plata que se entrega del 2.5. Bueno, mi criterio. Usted estuvo 10 años en el Infocop, usted conoce bien el tema. Mi criterio es que los recursos tienen un fin específico. Cuando una ley dice que las cooperativas deben aportar el 2% para educación y capacitación, le está diciendo a esa empresa que recibe los recursos que eso tiene un fin específico. Y cuando tiene un fin específico, se convierten en recursos públicos y, por tanto, la Contraloría General de la República tiene derecho a pedir cuentas, ir a hacer el escrutinio, la revisión de esos recursos. Miren, además, quien nada debe, nada teme, ¿verdad? ¿Qué privado puede haber ahí en una organización que el 75% de los recursos se los aportan las cooperativas como cargas parafiscales? Un 20% el Infocop y un 5% de las actividades que realizan. Habría que entrar a analizar cada una de esas actividades. No me corresponde a mí a dar un juicio de valor sobre eso, pero me parece que las observaciones que hace el periódico La Nación, me parece que el estudio que hace, que es un estudio profundo, nos debe llamar la atención de qué está pasando dentro de esa organización. Yo estuve en la última asamblea del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa. Me llevé una sorpresa cuando pude constatar y pude interpelar a don Rodolfo Navas sobre cómo manejan esa organización. Es una organización que recibe los recursos y después tiene algunos satélites
donde el mismo don Rodolfo Navas es el presidente Sí. de esas organizaciones y al final, pues prácticamente diríamos que termina contratándose él mismo en esas organizaciones. En fin, como le digo, es un tema que va a requerir Claro. del análisis profundo para determinar si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal. Pero mientras tanto, vuelvo a repetirlo, creo y le hago la instancia no solamente a don Rodolfo Navas, porque él no está solo ahí como representante legal de esa organización, a su consejo de administración, de que están en la obligación de rendirle a la Contraloría General de la República y a la auditoría del Infocop también, que me parece que la auditoría del Infocop se ha quedado corta, debería de inmediato Eso es lo que quería entrar a hablar hacer esa revisión. quería hablar del tema del Y Infocop. bueno, ahí entra otro tema, ¿verdad? ¿Qué le van a dar a la auditoría? Si creen que parte de las cosas que se manejan ahí son privadas, entonces prácticamente no van a dejar que entre. Ahí hay que hacer un escrutinio profundo de las empresas que conforman o que están alrededor del Cenecop, donde don Rodolfo Navas es presidente de esas organizaciones y además de la forma como controla democráticamente esa institución, porque las mismas empresas donde él está presidiendo son las que nombran los delegados a la asamblea. Entonces imagínense ustedes, un control prácticamente Y tuvo un total, hermano manejando ¿verdad? la Universidad Fundepos. Bueno, yo hice esa observación en la asamblea. No sé si el hermano de él realmente es el que maneja la universidad, pero me parece que es un alto ejecutivo. Esas prácticas están pasadas de moda, ¿verdad? Todo eso ya pasó de moda. Ahora, no solamente está pasado de moda, no debe ser. Estamos en una época, en una era de la transparencia, donde todas esas cosas fluyen. La verdad fluye como el agua. Y me parece que no hay duda de que deben hacer un alto en el camino y ponerse a las órdenes de las autoridades para que revisen toda la gestión que han realizado. Ahora, ¿por qué el Infocop, aporta, usted me dijo que un 20% es lo que aporta? Sí, señor. No se mete o tampoco a ellos les dan la información de Bueno, qué se debo hace con esa recordarle, plata. Usted que Chávez, estuvo ahí, ¿cómo opera que eso? yo estuve ahí un tiempo, ya yo no estoy, pero me parece que a la auditoría del Infocop sí le alcanza ir a revisar no solamente el Cenecop, sino las empresas donde ellos han estado contratando con esos recursos los servicios. Yo me llevé una sorpresa cuando al parecer aparece el Cenecop dueño de una empresa de pantallas LED que ponen en la carretera. El Infocop cerró la Catalina, el consorcio de la Catalina, hace aproximadamente 5 años, si no me equivoco. Y todavía sigue la personería jurídica dando vueltas ahí, vendiendo servicios de e-learning, vendiendo, entre otros negocios que tiene el Cenecop, red de cuido. Me parece extraño que una institución como esta, que su fin es educar y capacitar al movimiento cooperativo, esté en eso. Me parece también risible que ante la pregunta de por qué está el Cenecop metido en una red de cuido, que le digan a uno que es para empezar a capacitar a los niños desde que están pequeñitos, ¿verdad? Yo creo que la gente puede pensar que uno no está capacitado, o usando este término, mi padre usaba una frase, Chavarri, que es que no importa que piensen que uno es idiota, estamos, pero que no se lo pongan en práctica, ¿verdad? Y entonces, me parece a mí que aquí, sin duda, estoy seguro, hace falta transparencia, no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa, con excepción de Víctor Hugo Morales Zapata y otro diputado, Rolando González, que han salido en defensa de este tema. La otra cosa, Chaverri, para ponerlo aquí en su justa dimensión, todos sabemos en la forma que salió el diputado Morales Zapata al movimiento cooperativo, ¿verdad? Me parece que hay ligámenes entre ellos dos. Que es una forma indecorosa de salir. Yo esperaría en el futuro salir por la puerta del frente del movimiento cooperativo. Y el diputado Morales Zapata lo que dice es, investíguenlos a todos. Yo le quiero decir a don Víctor que sin ningún problema. Sin eso lo incluye ¿verdad? A usted. Sin ningún problema, pero debo decirle que el directorio del CONACOP ayer le giró una orden al secretario ejecutivo del CONACOP, que soy yo, de apersonarnos a la Contraloría General de la República para entregar lo que no entregó Cenecop, que son todos los libros de actas, todos los archivos digitales de la contabilidad, los libros de actas del plenario y del directorio de los últimos 5 años.
y ya lo hicimos hoy en la mañana. Yo antes de venir aquí hicimos esa gestión, ya entregamos los documentos a la Contraloría General de la República y estamos dispuestos al escrutinio público sobre nuestra labor. Los que escogimos este camino del servicio público y de manejar dineros que no son nuestros, debemos estar dispuestos a que se nos revise y, vuelvo a repetirlo, a respetar las instituciones del Estado que nos deben supervisar. Me parece que la señora Contralora de la República se merece todo nuestro respeto y por eso más bien dimos un paso adelante y hoy el Consejo Nacional de Cooperativas entregó todas nuestras actas y todos nuestros registros contables de los últimos 3 o 5 años. No sé si es obligación o no hacerlo, pero usted de parte de don Rodolfo Navas, ¿le ha entregado a don Rodolfo Navas alguna explicación a los diferentes sectores cooperativos? Porque uno cuando sale la noticia por lo general impacta a todo el mundo. Porque bueno, Rodolfo Navas ha estado ahí, según La Nación, ha sido gerente por parte de la Junta Directiva por 31 años y gerente desde el 2014. ¿Alguna explicación se ha dado en torno a él? Pues yo he visto que han sacado comunicados y ese tipo de cosas, pero usted directamente... Me parece que a nosotros ni a las cooperativas tiene que darnos explicaciones. Nosotros hemos sido sorprendidos por las noticias de La Nación. Las explicaciones tienen que dárselas al ente Contralor y a la auditoría del Infocop. Y nosotros debemos de esperar el resultado de esa investigación para poder dar un criterio, ¿verdad? Por eso yo, como te lo dije, es necesario. Yo no podría adelantar un criterio de si están haciendo las cosas bien o las están haciendo mal. Sí puedo decirte que es una falta de respeto no entregarle la información al ente Contralor, que es el que supervisa los recursos públicos en Costa Rica. Me parece una falta de respeto, me parece de muy mal gusto y nos deja muy mal parados en el movimiento cooperativo. Bueno, en La Nación también, dándole seguimiento al tema, dice que el Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP, instó el lunes a las cooperativas a suspender los pagos directos al CENECOP hasta tanto no se aclare la naturaleza y destino de recursos girados a esa entidad. ¿Eso es cierto? Sí, el directorio del Consejo Nacional de Cooperativas, que está conformado por todos los sectores del movimiento cooperativo, tomó esta decisión, una decisión respetable del directorio, y que bueno, ya la publicitó en este caso La Nación, y bueno, cada cooperativa deberá analizar con su asesoría la forma en que le paga o no le paga al CENECOP. Y también los hemos instado en ese acuerdo al CENECOP de que en forma inmediata proceda a entregar toda la información al ente Contralor, y también le hemos pedido a las cooperativas que nos ayuden para que la transparencia llegue a ese organismo y no sigamos los costarricenses pensando mal de una administración, en este caso del director, del gerente de esta empresa, don Rodolfo Navas, y además le estamos pidiendo a su consejo de administración de que actúe. Pareciera que ahí no hay un consejo de administración, que actúe en ese... No sé si lo comprometo lo que le voy a decir, pero ¿qué hubiera hecho usted si a usted le hubiera pasado esto? Mire, hubiera hecho lo que hizo el directorio del CONACOP. No solamente les abro las puertas, invito a un café a los auditores, les doy una sala para que trabajen y me pongo a las órdenes de ellos. Cuando nosotros escogemos un camino como dirigentes y como personas, ese camino en la función pública está ligado a que debemos obedecer al escrutinio público y a los entes que supervisan las organizaciones en las que estamos. No tenemos otro camino. ¿Cuánto daña, digamos, en sí la credibilidad hacia el sector este tipo de informaciones? Bueno, yo quisiera decirle a los costarricenses que nos escuchan, y que nos están viendo en este programa, de que esto pasa en todos los sectores y en todos los movimientos. Hay personas que se creen dueños de las organizaciones y de las instituciones, y de un momento a otro, tal vez por la presión que tienen de verse en tantas páginas en un periódico, y no toman las mejores decisiones. Yo conozco a don Rodolfo Navas, conozco su trayectoria, y creo que esta es una decisión que él está tomando al calor de todas estas circunstancias. Por eso le estamos haciendo un llamado a que rectifique, ¿verdad? Y que entregue la información a la Contraloría General de la República, como lo hemos hecho nosotros el día de hoy en horas de la mañana.
¿Cómo dura tantos años una persona en un cargo así? ¿Cómo opera eso? Bueno, Giovanni, debo decirles que eso opera en base al liderazgo que tienen las personas, ¿verdad? Y que logran tener el apoyo de las personas. Aquí en el caso del Cenecoop hay ¿cómo se llama? Un elemento adicional, que es que las empresas a las que están cercanas al grupo Cenecoop, solo esas empresas nombran más del 60% de los delegados de la asamblea. Ya, bueno, y entonces entiendo. hay un control, yo diría, impropio, ¿verdad? Del manejo de esa cooperativa. Pero eso es un tema político que tienen que resolver los dueños. Lo ligan mucho al Partido de Liberación Nacional, el sector cooperativo. Bueno, en el Mire, caso de Rodolfo Nava fue exdiputado de Liberación. sí, yo creo que ese es un tema secundario. Plata para el Tratado de Libre Comercio, ese tipo que estuvo un tiempo Oscar Arias. Bueno, yo quiero decirles una cosa, ¿verdad? Desde el Consejo Nacional de Cooperativas, nosotros también propiciamos estudios y conversatorios sobre ese tema. Y ese tema es un tema que me parece a mí razonable, porque ¿cómo vamos a orientar nosotros a las cooperativas sobre la posición que van o que iban a tomar sobre el Tratado de Libre Comercio si no se establecía un estudio pleno de esos Diálogo temas? ahí. ¿Verdad? Pero por eso te digo, hay que hilar muy delgado sobre cada cosa para definir si realmente el Cenecoop dio un paso más allá en lo que no tiene que ver con el tema de educación y capacitación. De todo lo que usted leyó, ¿algo le sorprendió? ¿No le sorprendió nada? Me sorprendieron muchas cosas, ¿verdad? Pero debo decir que lo que más me ha sorprendido es la negativa De dar información. del Cenecoop, Cuentas claras. ¿verdad? Bueno, voy a ponerle un ejemplo. El presidente del Cenecoop es el presidente de Copialianza. Yo garantizo aquí a todos los costarricenses que Copialianza le está entregando a la SUGEF toda la información sobre su cooperativa. Por eso es que en el Cenecoop tiene que hacer lo mismo. Ya no es con la superintendencia, sino que es con la Contraloría General de la República. Por eso estamos haciendo un llamado a sus dirigentes, ¿verdad? Para que ellos tomen la decisión de hacer un llamado a su gerente general para que corrija de inmediato esa decisión. Qué extraño que la Junta Directiva no reaccione. Bueno, eso tiene Bueno, que ver vos decís que hay por el gente- tema de exacto. cómo se controla esa organización. Pero bueno, es que solo ellos, bueno, habrá que conversar con ellos, a ver qué les está pasando por la Sí. cabeza. Yo lo que digo es que, independientemente de eso, a todos los meten en una misma olla, porque al final de cuentas hablan sobre el sector cooperativo, independientemente de si alguien se sale o no de lo normal, de las actividades propias, de que debe realizar todos los días, perdón, un ente cooperativo, porque digamos, es mucha plata, es la plata mía, los que todos estamos en el sector cooperativo, es porque es el 2.5. Yo tengo que tener derecho a recibir una explicación, si yo lo aporto, de dónde está, cómo se invierten esos recursos, ¿verdad? Incluso, bueno, yo no sé qué llaman por educación cooperativa también, eso es cosa que también hay que preguntarlo, pero es mucho dinero. Bueno, Giovanni, yo le voy a plantear a usted una cosa. Álvaro. Perdón. Don Álvaro, discúlpeme. Nosotros, como movimiento cooperativo, debemos dar el paso adelante y por eso es que hemos acudido Claro. Chaverri a entregar hoy mismo toda la información. Pero para las personas que nos escuchan, solo Copelesca, el último año creo que giró 90 millones de colones al Cenecoop. ¿Usted cree que las personas que han aportado esos recursos, ustedes mismos, los trabajadores de este canal, no tienen derecho Por de supuesto. saber en qué se han gastado esos recursos? ¿Verdad? Entonces, esa masa sumada suma más o menos 1.200 millones en promedio. En los últimos 5 años podrían ser unos 8.000, 10.000 millones de colones. ¿A usted no le parece que es extraño que no se quiera dar una explicación sobre eso? Miren, es necesario, por el bien del cooperativismo, por el bien de las instituciones que recibimos recursos del público, salir y dar la cara y decir, sí, miren, aquí está, así es como vamos a usar los recursos. No hay otro camino, no tiene otro camino Cenecoop más que hacer eso, y lo va a tener que hacer por la vía legal. Una actitud de transparencia. Por supuesto, por supuesto. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para continuar conversando con Freddy González, que es el secretario ejecutivo del CONACOP, expresidente del Infocop. Don Freddy estuvo al mando del Infocop
al mando de la presidencia por 10 años y actualmente es director del programa de cooperación para Centroamérica. Es que ando con una tosecita que yo creo que todo el mundo lo comprende a uno por los cambios climáticos o de tiempo tan bruscos que estamos aquí en la zona. Tal vez una corrección. Perdón. Chaver, yo soy el secretario ejecutivo del CONACOP. Secretario ejecutivo del CONACOP, sí, perdón. Como director del programa de cooperación. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos para hablar de otro tema que tengo aquí. Vamos a hablar de unos préstamos, de una auditoría, vamos a hablar de Copepuas, ¿verdad? Que también fue noticia. A ver qué pasó ahí, qué nos puede comentar. Ya regresamos con más de Tertulia de Noche. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este espacio Tertulia de Noche. Hoy conversando con don Freddy González, quien es el secretario ejecutivo del CONACOP y además presidente del Infocop durante 10 años, entre otros cargos que ha ocupado en el movimiento cooperativo. Usted me decía, don Freddy, que bueno, el tema de la junta directiva, ¿verdad? Pero la estructura administrativa tampoco se mueve, o cómo operan esas cosas. Mire, Chaverri, nosotros, los que estamos metidos en el tema de la administración pública, estamos en la obligación de participar en el índice de gestión institucional de la Contraloría General de la República. Y pongo el ejemplo del Consejo Nacional de Cooperativas. El Consejo Nacional de Cooperativas estuvo calificado entre los últimos lugares de los índices de gestión institucional. Y ahora estamos como a mediados de la tabla, ¿verdad? No es algo de lo que tengamos que sentirnos muy orgullosos, sí, pero claro, cuando usted está de último y luego está en la mitad de la tabla, significa que usted va avanzando. Y cuando uno ve, usted me preguntaba si yo me sorprendía de algo, me sorprendo de ver que esta institución no participa del índice de gestión institucional de la Contraloría General de la República. Ni siquiera han nombrado ahí, ni siquiera aparece. Una institución que durante los últimos 15 años no tuvo un solo auditor interno en esa institución. Y que además de eso, en los últimos 15 años, o digamos los últimos 10, tuvo el mismo auditor interno. Eso va en contra de todas las normas de gobierno corporativo y de control interno. Y es ahí donde se enciende la luz roja en una institución que ha manejado tantos recursos públicos. Por eso le digo, la cosa no pinta bien. Yo no soy quien para decir si eso está bien o está mal. Eso corresponderá a otros organismos, a otras personas, a la gente que le toca revisar esto. Pero cuando a usted le aparece una organización así, como esta, como el CENECOP, que no tiene índice de gestión institucional, que no participa en la supervisión de la Contraloría, que el auditor es el mismo los últimos 10 años y que no ha tenido el gerente, auditor interno, y que además el presidente de la cooperativa pasa a ser el gerente, me parece que las normas de control algo está pasando. Y ahora todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo corrige esas cosas, y por eso, al igual que nosotros en el CONACOP, me parece que tiene mucho camino que recorrer el CENECOP para corregir la forma en que administra los recursos. Debe el CENECOP en los próximos meses demostrar la idoneidad para manejar los recursos que está manejando, sin duda. Si yo le pidiera que me califique el CENECOP o que me lo resumiera en una palabra, ¿qué sería para usted el CENECOP actualmente? Bueno, el CENECOP es una palabra. Sí, es que hay gente que dice, bueno, es que es un elefante blanco, una semanera con una tontería. No. Mire, esa institución, esa organización tiene cosas buenas, me parece que ha tenido logros en el tiempo, pero me parece que ha fallado en el tema de control interno y en cómo maneja los recursos y la transparencia que debería tener. Es rescatable, entonces. Completamente, me parece que es un órgano del movimiento cooperativo que tiene grandes fortalezas y que podría servir de mucho al movimiento cooperativo costarricense. Debe irse Rodolfo Navas, para su criterio, en función de la transparencia de esto, para que haya, digamos, un nivel de credibilidad mayor a la gente que le da recursos al CENECOP. Mire, yo no quisiera atentar contra el trabajo de nadie, ni mucho menos, pero me parece que cuando las cosas están así, y creo que me parece que
la Contraloría General de la República podría ordenar una separación preventiva mientras se hace todo este estudio. ¿Se puede intervenir? Me acuerdo que en algún momento se habló de que el Estado quería intervenir Infocop, me acuerdo. ¿Puede en alguna medida intervenir el Cenecop ante esta situación? Mire, ¿O son casos aparte? No, yo creo que la intervención mayor que podría tener la Contraloría, en mi criterio, es entrar con la auditoría, hacer las revisiones y podría solicitar el ente contralor la separación temporal del gerente general para que no intervenga en el proceso de las investigaciones. Hablemos de otro tema, don Freddy González, porque aquí sí entra ya lo que es el órgano suyo, el CONACOP. Porque en el 2013, y de acuerdo a estos documentos, de entre las cosas que no se pueden hacer, el CONACOP le prestó plata a la también conocida ya Copepuas. Le prestó en su momento, si no me equivoco, 25 millones de colones. En el 2013, ¿usted fue el que firmó esto o no? Sí. ¿Cómo está esto? Bueno, me parece que, bueno, primero agradecerle, Chaverri, el hecho de que previo a esta reunión, el hecho que yo le solicitara los temas, me permite a mí traer información sobre los temas que usted me refirió. Y efectivamente, en el año 2013, el directorio del Consejo Nacional de Cooperativas recibió una solicitud de un consejo de administración de apoyarlo en una situación difícil que estaba pasando. La decisión del directorio fue apoyar esa solicitud, fueron 25 millones de colones. Esa decisión la tomó y la ejecutó el anterior secretario ejecutivo, don Rigoberto Sánchez, y don Rigoberto fue el que tomó la decisión y ejecutó, junto con el directorio de ese momento, la decisión de dar estos recursos. Meses después, cuando le corresponde a este servidor asumir la Secretaría Ejecutiva, me tocó a mí la penosa decisión de documentar esa deuda y demandarla a cobro judicial. Esa deuda es una deuda que ha sido disminuida prácticamente a la mitad, y en el proceso en que venía siendo disminuida, la cooperativa entró en un proceso de cierre. Sí, claro, aquí tengo la disolución. Y entonces el Infocop tomó la decisión en abril de este año en iniciar el proceso de disolución de la cooperativa. Las cooperativas no quiebran, las cooperativas lo que hacen es, una vez que pierden la parte social para la que fueron creadas, entonces deben entrar en un proceso de liquidación y disolución. Estamos esperando que el juez defina el momento en que los acreedores pueden presentarse con sus acreencias para hacer los cobros respectivos, y estamos en ese proceso. Como le dije, ya el licenciado Ronald Freddy Zúñiga inició el proceso de cobro judicial, cobramos prácticamente, creo que un poco más de la mitad de esa deuda, y estamos en ese proceso. Entonces usted no fue el que le prestó la pata. No, yo no fui el que tomé la decisión. Si así fuera, pues lo hubiera dicho, lo hubiera reconocido en este momento. Fue el profesor Rigoberto Sánchez, que era el secretario ejecutivo del CONACOP. Eso fue en el 2013 y yo no era el secretario ejecutivo. Pero el CONACOP no puede hacer esto, o hay algún portillo que le permita hacerlo. No, yo, en mi criterio, un criterio personal, creo que no debió darse esta circunstancia, pero eso es una circunstancia que ya inclusive ha sido conocida por la Contraloría General de la República. La Contraloría le pidió un estudio a la auditoría del Infocop, en la cual el auditor del Consejo Nacional de Cooperativas participó. Tengo aquí este oficio, que es el AI 027 del 2016, donde el auditor nuestro le envía al auditor del Consejo Nacional de Cooperativas el resumen de todo lo que se dio en este proceso, y ha sido informado a la Contraloría General de la República como corresponde. Le corresponderá al ente contralor determinar si alguna de las personas que participaron en este proceso pues incumplió con la normativa. Entonces se quita esa responsabilidad encima, porque en esto es claro decirlo, cuando tiran piedras para todo el mundo. Miren, no solamente me quito, sino que no tuve nada que ver en eso, y más bien mi gestión
fue una gestión de cobro y de corrección de lo actuado a efectos de que los recursos públicos volvieran a las arcas, en este caso del CONACOP. Yo quiero preguntarle, no sé si tiene alguna cosa más adicional que decir al respecto. No. Pues tenía eso que preguntárselo debido a estos documentos que tenía aquí. Yo lo que quería preguntarle adicionalmente eso, Freddy, es, todos conocemos, digamos, la trayectoria, pues usted antes lo mencionó, que tuvo Morales Zapata en el movimiento cooperativo, ahora diputado y quien parece que es muy allegado al presidente. Cuando suceden estas cosas que se publican, ¿cuál es la reacción gubernamental ante esto? Digámosle, si se pudiera decir, si el gobierno reacciona o no reacciona, porque vos me decías la otra vez que ustedes tuvieron una relación muy interesante cuando Oscar Herrera fue presidente. Al estar esa cercanía y quien estuvo, ¿eso ha sido positivo en actualidad o negativo, o no ha sido nada positivo para el sector cooperativo y que más bien ellos quieran entrar a ver cómo resuelven estas cosas o no? Mire, el paso del diputado Morales Zapata por el movimiento cooperativo ha sido un paso de logros y desaciertos, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que hay muchos logros y algunos desaciertos. Y la forma en que él salió del movimiento cooperativo me parece que fue un poco abrupta. No quisiera calificarla tampoco porque claro, yo creo que no tuvo la oportunidad de salir por la puerta del frente. Y me sorprendió muchísimo que lejos de solicitar al CENECOP que simplemente proceda a entregar la información, si es un acto hasta de desprendimiento. Miren, aquí están, revisen los libros, revisen las actas. El caso de él y don Rolando González, lo que hicieron fue más bien generar más crisis y decir que todos los órganos deberían acudir a una reunión o a un escrutinio en la Asamblea Legislativa. Yo, por supuesto que si es necesario, ahí vamos a estar, pero me parece que lejos de ir a hacer un show político a la Asamblea Legislativa, claro, lo más fácil sería que los organismos, como lo ha hecho el Consejo Nacional de Cooperativas hoy en horas de la mañana, es ir y entregar las copias certificadas de las actas y los sistemas contables digitales al órgano correspondiente, ¿verdad? Claro. Y que sea con la objetividad del caso y no al calor de un partido político o de rencillas anteriores o ganas de sacarse clavos anteriores, ir a discutir estos temas. Son temas que deben obedecer a criterios objetivos. Y los criterios objetivos, ni más ni menos, Chaverri, son que si usted y yo no estamos de acuerdo en cuánto mide esta mesa, lo que hay que hacer es, en la objetividad, sacar 1 metro y medirla. Y ahí se acabó la discusión. Ese es el llamado que yo le hago a los diputados. La objetividad no está en la Asamblea Legislativa porque ahí son demasiados intereses. La objetividad está en la Contraloría. Un ente técnico. General, claro, un ente técnico auxiliar de la Asamblea Legislativa para que proceda con esta investigación y dejémoslos que realicen la investigación. Si hay que separarse mientras realiza la investigación, pues se separan los que tengamos que separarnos o hacemos lo que tengamos que hacer. Pero bueno, ese es el camino que nosotros escogimos. No que lo lleven a la asamblea a dispararle. Claro, claro, porque cualquier persona que va a la asamblea va a tener derecho a abstenerse, a decir algo, o ir a defender cosas que son indefendibles. ¿Cómo vamos a defender el hecho de que una organización que ha manejado miles de millones, ¿verdad?, de colones en recursos públicos, simplemente tenga la desfachatez de decirle al ente superior: mire, usted aquí no entra, usted no me revisa, dígame lo que quiere revisar, a ver si se lo mando? No. Ya las normas de gobierno corporativo, las normas de control interno no permiten que exista una institución. Sería la única institución en el país, si no puede entrar a supervisar a la Contraloría, si no puede entrar a supervisar al Infocop, dígame quién. Entonces habría que crear una ley específica, sí, con un órgano específico para que vaya a supervisar esa organización. Me parece que no tiene salida, me parece que esto se va a dilucidar en los próximos días y creo que por respeto a la señora Contralora y al ente Contralor, todos deberíamos apoyar que esta organización se presente y haga entrega de la documentación requerida en su totalidad. La relación con el gobierno actual, el sector cooperativo, reitero, ¿ha sido buena o no ha sido provechosa?
no ha sido buena y no ha sido mala, porque me parece que el gobierno reconoce a otros actores políticos del partido, ¿verdad? En este caso del PAC, y con ellos ha venido trabajando, con ellos ha desarrollado esos programas, y para muestra un botón, acaban de crear unos decretos de la economía social, incluyen al Consejo Nacional de Cooperativas, y a nosotros no nos han invitado a un café para contarnos qué es eso. Eso es lo que quería preguntarle, porque yo veo que el Banco Popular menciona mucho esto de la economía social. No sé si tiene que ver algo con lo de Víctor Morales Zapata, pero yo sé que don Víctor anda promoviendo un proyecto de ley sobre economía social. Sí. Y en algún momento lo tocamos, pero ¿eso qué? Ustedes, digámosle, mire, usted es cooperativista, usted tiene años también de estar en esto. Mire, Eso, cuando a usted lo invitan a una fiesta, de previo, pues debe llegarle la invitación, ¿verdad? Sí, en sí, el, un 15 en el años, tema de ahora, la economía social, nosotros no sabemos ni quién es la que cumple años, ni tampoco nos han invitado. Y lo que vimos es un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa que suplanta, superpone a las organizaciones de la economía social, llámese sindicatos, cooperativas, asociaciones solidaristas, un órgano superior coordinados por los ministros de gobierno. Mire, ya eso pasó de moda. Tal vez en los países comunistas, ¿verdad? Sí, es como en es los el países Estado tercermundistas, metiéndose el Estado metiéndose en cómo se organizan las organizaciones sociales. Nosotros no estamos de acuerdo en eso, estamos alejados de ese tema y ahora nos han sorprendido con un decreto que nos toma en cuenta, pero no nos invitaron ni a un café para decirnos que estábamos en Pero ese. ¿cómo es el decreto? Cuénteme, no conozco Bueno, esa es parte. un decreto que crea un sistema de educación cooperativa y de la economía social, donde nos incluyen al Instituto de Fomento Cooperativo y incluyen también al CONACOP y al CENECOP, Sí, que es el ente educativo, el digamos ente educativo, pero a nosotros ni siquiera nos avisaron, no nos invitaron a la firma y estas son las horas que no conocemos al ministro de Trabajo. Esa es la realidad. Sí, pero ¿cómo hace que un decreto lo firma el presidente? El presidente y el ministro de Trabajo. Y nos Y el incluyen. ministro de Trabajo siempre ha tenido una relación, incluso creo que hasta participa en mesas de junta directiva, ¿verdad? Claro. De entes claro, cooperativos. claro, Pero yo me acuerdo cuando Álvaro González fue ministro de Claro, Trabajo. no, mire, estamos hablando de cosas diferentes, ¿verdad? De cosas completamente diferentes. No hay punto de comparación. Como les dije, yo por lo menos como secretario ejecutivo del CONACOP no tengo el placer de conocer al nuevo ministro de Trabajo y nos hicieron un decreto donde nos estamos metidos y tampoco nos invitaron, pero ni a un fresco. Sí, debe ser que no le han llegado buenas conversaciones al presidente de algunos dirigentes cooperativistas. Esperamos que no. Nosotros no somos tan buenos como nosotros creemos, pero no somos tan malos como algunos dicen. Como algunos dicen. Entonces ustedes descartan ese proyecto de ley de la economía social. Para ustedes eso no... Mire, Eso es una intervención del Estado al movimientos sociales. nos parece que sí. Nos parece que sí. O sea, como están las cosas están bien para ustedes. Completamente. ¿Verdad? Nos parece que si hay cosas que corregir, hay que corregirlas, como lo que hablábamos ahora del tema CENECOP, inclusive si el CONACOP ha cometido errores, se corrigen, pues son instituciones que actúan, interactúan en la sociedad costarricense. Puede ser que hayan personas que se equivoquen, pero eso no significa que haya que matar a las organizaciones. Claro. Freddy, ¿qué le espera al sector cooperativo después de todo eso? Que estas cosas cambien, porque hay muchísima gente que creemos en el movimiento cooperativo, somos parte del movimiento cooperativo. Hay economías como la zona norte que se han desarrollado gracias al sector cooperativo y así en todo el país. Y estas cosas y estas situaciones que se den no generan, digamos, ningún aplauso de parte del sector hasta estos manejos. En el sentido de que uno dice, le están golpeando digamos, casi que la mamá del sector de la economía social como es el cooperativismo. Mire, Chaverri, empecé diciéndoles que la vida por sí misma es un acto educativo. Y las cosas que pasan, pasan porque tienen que pasar. Y lo que hay que hacer es aprender de ellas. Los sectores sociales son una masa viviente que se va ajustando y va teniendo cambios. Y los sectores sociales tienen dirigentes. Unos que se equivocan, otros que no, unos que continúan, otros que pierden el apoyo. Eso es lo que estamos viviendo. Y
¿Qué espero yo del futuro? Primero decirle a los costarricenses que deben sentirse orgullosos del movimiento cooperativo que tienen. San Carlos debe sentirse orgulloso de una Copelesca, sin duda, de una Copatrac. El servicio de transporte público aquí es una belleza. Me parece que es increíble lo que hace Copatrac en la comunidad. Me parece que lo que hacen las cooperativas de ahorro y crédito también. Aquí hay un fortalecimiento del sector de ahorro y crédito grandísimo. Colegio cooperativo, ¿verdad? Que viene el colegio mucho. Cooperativo. Aquí hay muchas cosas de que sentirse orgullosos. Esto que está pasando son cuestiones puntuales que deben ser corregidas de inmediato. Lo que pasa es que como pasan por personas, claro, y los seres humanos se equivocan, a veces afectan más de lo que deberían afectar. Por eso estamos haciendo un llamado a la cordura, a la sensatez, para que la única forma de resolver este tema que usted me ha convocado hoy, que tiene que ver con el tema de los recursos públicos, es la transparencia. La única forma de saber si alguien se equivocó es dándole el debido proceso, ¿verdad? Y entregando los documentos para que sean revisados. Si eso no es posible, pues entonces hay otras normas, claro, y otras formas que establece la legislación costarricense para que las personas que se quieren apartar de ese orden jurídico, de una forma u otra, tengan que en algún momento dar sus cuentas. Vivimos en una sociedad maravillosa también. Este país es un país maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de viajar por el mundo y ver otras democracias y lo que está pasando en otros países, y nosotros tenemos un país maravilloso y gente maravillosa, y hay que seguir construyendo con ellos, y el movimiento cooperativo tiene una gran oportunidad de meterse en nuevos temas, el tema fisiosanitario, claro, el tema de atención a las personas mayores. En salud veo que está metiendo el tema de salud, somos podemos competir en el tema de salud, en el tema de electrificación rural, infocomunicaciones, transporte público, turismo. Son más las cosas buenas que esos puntos negros que nos han aparecido. Algunos detractores del movimiento cooperativo podrán utilizar estas cosas para tratar de golpearnos, claro, pero esto es un asunto temporal del que nos vamos a levantar, estoy seguro que nos vamos a levantar, y no tenemos que permitir que más cosas como estas vuelvan a pasar. Yo quería ya para ir cerrando hacer una pregunta. ¿Usted es amigo de Rodolfo Navas? No, yo debo decirles que mis amigos los escojo yo, y tengo mucha gente conocida y pocos amigos. ¿Amigo de Morales Zapata? No, tal como le dije, tengo, a don Víctor es un diputado que respeto, la vida me enseñó a respetarlo, es una persona que me parece que ha tenido altibajos en el movimiento cooperativo, pero no, él tiene otros amigos y creo que yo no estoy en esa lista. La transparencia es lo que en estos momentos debería tener más el Cenecop para devolver un poco más de tranquilidad al sector cooperativo. Me parece que ese es como el resumen. Sí, ya no podemos pedirle transparencia al Cenecop. Esa palabra creo que se le agotó. Hay que pedirle rendición de cuentas. Cuentas claras. Rendición de cuentas. El tema de la transparencia ya fue golpeado cuando negaron la información, pero pueden dar un paso atrás y corregir siendo transparentes. Eso es lo que esperaríamos que se pueda ver en estas próximas semanas. Nosotros también. Creemos que eso se puede corregir, y creo que don Rodolfo va a tener la sensatez suficiente para ir y entregar la información. No sé si le corresponde a usted, pero si tendrán que recomendarnos al sector cooperativo de seguir aportando o no al Cenecop. Mire, hay una decisión que tomó el directorio, que yo respeto, y cada cooperativa deberá valorar si en estas circunstancias vale la pena poner más recursos ahí. Porque en algún momento vi que algunas cooperativas estaban rejegas a seguir aportando. Sí, hay algunas cooperativas que ante estas circunstancias creo que no van a depositar recursos, o van a esperar lo que resta del año o a principios del otro, hasta que la Contraloría defina qué va a pasar ahí. Muy bien. ¿Algo más que agregar, don Freddy? No, darle las gracias. Yo siento muchísimo cariño por este pueblo, por la gente de San Carlos. Tengo bastantes amigos aquí, hablando de dirigentes y gente con la que compartí muchos años y muchos logros. Parte del logro como presidente del Infocop, de haber logrado que la Contraloría General de la República nos diera el primer lugar en índice de gestión institucional, se debe al apoyo que recibimos de las cooperativas de aquí de San Carlos, y un agradecimiento, y que Dios les bendiga a todos esos hogares. Gracias.
Bien, entonces a ustedes también, gracias don Freddy por haberme acompañado en este espacio y por haber conversado abiertamente de un tema que está ahí en el tapete público. A ustedes también por habernos acompañado. Recuerden, recomiéndenle a sus amigos, si no han podido ver este programa, que también pueden ingresar a YouTube, la página Tertulia de Noche. Ahí van a encontrar todos los programas que cada semana transmitimos para ustedes a través de Canal 14 y 16. Gracias por habernos acompañado una vez más. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana.